Buen día, Stalin Montero, y buen día a toda la teleaudiencia de Uno más Uno. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega. Hoy, lunes 24 de marzo, cuando damos además inicio a una nueva semana laboral que viene cargada de informaciones tanto en el ámbito nacional como internacional. Comenzando por un fin de semana que estuvo bastante animado, por un lado, se celebró el desfile nacional de carnaval y los afortunados, como el caso de mi compañero Stalin Montero, que fueron, me dicen que se extendió hasta muy altas horas de la noche. Y de Hasta la hecho hoy medianoche. todos los periódicos prácticamente, excepto uno, que es el caso del Listín Diario, traen en portada una foto alegórica a esa manifestación cultural del pueblo dominicano, Stalin Montero. ¿Cómo le fue a usted por ahí? Muy bien, a pesar de la lluvia, 160 Cierto. comparsas todavía cerca de la medianoche, apenas fue cuando logró concluir finalmente y pasar las últimas del distrito, que suelen ser las más ovacionadas, Sí, las más precisamente esperadas. porque las barriadas bajan a acompañar a sus comparceros y sus comparceras. Ujú. Una participación muy destacada, quizás al final de este bloque vamos a poder colocar algunas imágenes inéditas del desfile de ayer, de una comparsa que a mi juicio, no sé cuál será el resultado final, pero fue una de las más completas desde la perspectiva del performance y se corresponde precisamente con Villa Consuelo y Villa Mm. María. Villa Consuelo y Villa Ah, María. ese es mi barrio, Villacón. En el caso de Villa Consuelo, la mejor música, y lo decían algunos expertos folcloristas como Roland Mármol, con quien compartía también ayer en la noche, y la de Villa María, con una alegoría a una fábrica de dulces impresionante, un montaje que en su presentación se extendió por más de 15 minutos. Interesantísimo, así que enhorabuena. Un solo elemento yo destacaría, que es que el Carnaval del Distrito Nacional logró concitar mayor nivel de público. No se sintió tanto la presencia del Gran Santo Domingo ayer en el desfile, quizás también porque el del distrito estuvo muy cercano y sí logró realmente pues conectar con muchísima gente, pero para todas las autoridades del Ministerio de Cultura, darle una enhorabuena. Creo que el desfile pasó sin grandes incidentes conflictivos y demás, y en este caso me parece que la inversión y la organización pues se sintieron bastante en el día de ayer. Sí, interesante porque para los sectores populares estas citas siempre representan un espacio de esparcimiento para una ciudad que no siempre es tan amigable al momento de ofrecer opciones culturales y Ujú. recreativas para las familias dominicanas. De modo que qué bueno que ayer se celebró ese carnaval. Ojalá hubiese sido más masiva aún la asistencia. Importante ver qué pasó ahí porque como tú dices, el del distrito Sí, sí, sí. estuvo a casa llena. Y bueno, otra parte importante del público, tal y como habíamos anunciado aquí el viernes en Uno más Uno, pasó su fin de semana en la Feria Nacional Agropecuaria, Sí. comprando víveres y carnes baratas, Stalin Montero. También pasé por allí. Ah, pasó por ahí, Importante. pero usted estuvo muy Un activo buen este fin de fin de semana. semana. Un buen fin de semana. Mira, interesantísimo las Sí, propuestas. Hoy, de hecho, continúa formalmente un ciclo de conferencias sumamente interesante para las personas que tienen interés del sector agropecuario, con datos en concreto, con presentaciones de resultados y de cómo van los proyectos y las principales inversiones del gobierno en el tema del campo. El stand del Banco Agrícola me encantó, creo que tiene informaciones muy oportunas y hay un proyecto de manera muy ahincada que me parece que hay que prestarle atención y ojalá esa inversión pueda hacerse más sostenible, que se denomina Joven del Campo. ay, qué Me interesante. parece súper interesante porque evidentemente hemos escuchado en la última década insistir mucho en la importancia de que la juventud Claro. vuelva al campo, que tengamos la posibilidad de seguir produciendo y de garantizar esa seguridad alimentaria que tanto amerita hoy día el mundo y que República Dominicana en un pasado no muy lejano, como la pandemia, vio precisamente la importancia del impacto de poder producir todo lo que en el territorio dominicano se consume. Así que para el Banco Agrícola y las demás dependencias que participan de esto, nuestra más sincera enhorabuena también. Así es. Y bueno, ya entrando en materia política, En Stalin profundidad. Montera, y también materia institucional, hoy justamente inicia una semana clave para el Congreso Dominicano porque se supone que ya a partir de hoy
van a comenzar a dar respuesta a una serie de deudas que tienen, tanto en materia de procesos como en materia de legislaciones. En el caso procesual es muy importante el tema de la Cámara de Cuentas, que está pendiente, y que hay que recordar que la fecha que tiene como tope. El Congreso para dar respuesta a esta materia institucional es justamente el 15 de abril. De modo que estamos ya esperando que efectivamente la Cámara de Diputados presente las ternas de quienes estarían siendo propuestos y propuestas, porque hay mujeres valiosas ahí. El caso, por ejemplo, de doña Emma Polanco, que fue rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una contable, ¿verdad? Suelten el fuetazo, la próxima presidenta de la Cámara de Cuentas, y el país lo necesita también. Que así sea, claro. Necesitamos gente que sea honorable, pero que además haya sido probada en el fuego y haya salido de manera exitosa. Sobre todo en la Cámara de Cuentas. Sí, doña Emma, durante su gestión en la UAS, dio cátedras a nivel de organización y de transparencia. Yo creo que eso es importante. Efectivamente, doña Emma es una de las personas que está sonando con mayor fuerza para pasar a formar parte. Inclusive hay quienes, como el caso tuyo, Stalin, la dan ya como presidenta de la Cámara de Cuentas. Eso es importante. Se presentan las ternas que ustedes saben, van entonces al Senado de la República. Yo creo que es un tema en el que el país tiene que centrarse, porque lamentablemente nosotros hemos mejorado como país en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y no lo digo yo, ahí están los datos oficiales, el caso del índice de transparencia, pero otros índices anteriores, como por ejemplo el caso de la capacidad de combatir la corrupción, que es un índice en el que República Dominicana ha venido mejorando desde el año 2021. Sin embargo, cuando uno hace, Stalin Montero, la auditoría institucional, si bien es cierto que hubo mejoras en el Ministerio Público, hubo mejoras importantes en compras y contrataciones públicas, hubo mejoras importantes en la Dirección de Ética Gubernamental. La cuarta pata de esa mesa, como yo le llamo, que es justamente la Cámara de Cuentas, no estuvo a la altura de las circunstancias. Para mí no es un tema, como han planteado algunos invitados aquí, de que ellos no se pusieron de acuerdo, de que es un tema de personalidad, no. Para mí es un problema político. Claro. Que ahí hubo sectores que lograron colarse en esa Cámara de Cuentas y que su agenda era justamente frenar esa lucha contra la corrupción y la impunidad. Entonces yo creo que de eso es que hay que cuidarse en ese proceso. Eso es lo que hay que evitar ahora para poder entonces aunar esa pata que falta a esa mesa que busca justamente dar respuesta a un reclamo ciudadano que es legítimo y que ha ido creciendo en el tiempo, de que queremos que los recursos públicos se manejen con mayor transparencia. Yo le pondría un mantel también a esa mesa, en el que lamentablemente no se ha avanzado demasiado, y es el del Poder Judicial, que aunque hay que trabajarlo y tratarlo con cautela por la independencia y por el respeto a ese Estado que debe preservarse para el Poder Judicial, la verdad es que los jueces y las juezas, desde la perspectiva extremadamente garantista, han dado un espacio bastante amplio a que no se sancione de manera oportuna. Y eso, yo creo que también en clave política es sumamente importante para la estabilidad y el equilibrio social en la República Dominicana. Cuando la gente no confía en el Poder Judicial, evidentemente el régimen de la ley, el imperio de la ley, tiene una fisura, y es que la gente pierde el respeto y pierde la confianza. Y yo creo que ahí, desde la perspectiva, no estamos diciendo que no se garanticen los derechos y que no se respete el debido proceso o el tema de entender que todo imputado perfectamente puede ser inocente. Claro, ahora, claro. Yo creo que con todas las probatorias que el Ministerio Público ha aportado, en muchos de los casos, el resultado no ha sido oportuno. Así es. Y bueno, hay también otros temas, el caso del proyecto de ley que lo han presentado varios legisladores, no tantos como uno quisiera, para revisar todo lo relativo a las exoneraciones a los congresistas, exoneraciones que de verdad son difíciles de explicar y de justificar en un Estado democrático y de derecho, el que un legislador o una legisladora tenga el acceso a cambiar 2 veces en un periodo de 4 años un vehículo
y que sean vehículos de lujo y que, como los datos han demostrado, porque aquí hay un periodismo de investigación que se ha ocupado de documentar esos procesos, muchas veces lo que hacen los legisladores y la legisladora es que los revenden a dealers. O sea, de verdad que no. Yo creo que con un vehículo, Stalin Montero, que se le asigna a esa persona cuando esté en esas funciones, es más que suficiente, porque es cierto. No podemos verlo solamente a raíz de quienes representan al Distrito Nacional. Hay muchos, la mayoría de los congresistas vienen de lugares distantes, tienen que estar aquí en el Congreso, tienen que moverse varias veces a la semana. Pero de ahí a tú tener que justificar que sea un vehículo costoso, que sea un vehículo de lujo, eso de verdad, Stalin Montero, es innecesario. Y eso es parte de lo que tenemos que ir corrigiendo como país para tener un Estado que sea más eficiente, pero también un Estado que sea más racional en su calidad del gasto. Así es. Bueno, y este fin de semana, Millicent, además de todos esos elementos que ya se esperan para esta semana en el Congreso, creo que es imposible no mencionar los casos de feminicidio que siguen produciéndose. Wow. El fin de semana pasado se acumularon 5 de viernes a lunes pasado. Sí. Y este fin de semana nuevamente se produjeron. Esto tiene un matiz de manera muy concreta que yo creo que el Estado Dominicano tiene una gran oportunidad, viendo el vaso medio lleno. Tiene una oportunidad de seguir profundizando en algunos avances que no podemos decir que no haya habido, como la posibilidad de que los huérfanos y huérfanas de feminicidios o que las mismas víctimas puedan acceder en algunos casos a pensiones para poder seguir con la sostenibilidad de sus vidas. Ahora, eso no es suficiente. La debida diligencia sigue formando parte lamentable de muchas de las narrativas en las que vemos como relatos finales después de los feminicidios. Yo creo que lo importante es garantizar la vida de las mujeres y de la integridad de sus familias. Y ahí yo creo que tanto el Ministerio de la Mujer, que merece y que necesita mayores recursos para poder tener una intervención oportuna en muchos de los casos, es vital para eso. Además de todo el tema de la prevención, que creo que es también parte de esa deuda pendiente. Y ojalá este gobierno en este segundo mandato no cierre, el presidente Abinader no cierre este segundo mandato sin hacer aún más. El país crece, se desarrolla y yo creo que la forma más oportuna de mostrar cuánto desarrollo tenemos es seguir apostando a que este flagelo disminuya y se erradique. A mí me preocupan varias cosas, Stalin Montero, del tema de los feminicidios. Y una de ellas tiene que ver con la reacción de la sociedad. Yo confieso que en años anteriores sentía que habíamos avanzado más, pero los últimos casos, algunos de los cuales tú has mencionado, cuando una comienza a analizar y a ver cuáles son los comentarios que se dejan en las noticias de estos crímenes, cuando uno comienza a ver el tipo de enfoque que publicamos, inclusive los medios de comunicación, todo da a entender que falta mucho por mejorar. Todavía la atención se sigue centrando en las víctimas, pero no desde ese enfoque preventivo que tú señalas, sino para culparlas, lo que se llama revictimizarlas. Veíamos recientemente un caso de un feminicida que dijo que la víctima le había mandado un video supuestamente teniendo relaciones sexuales con otro hombre. Hubo medios que publicaron eso, cuando ¿qué credibilidad puede tener la palabra de un feminicida? Pero entonces se agarraron ahí para que todos los comentarios, o la gran mayoría de ellos, porque fueron muy pocos los que vi en línea o en sentido contrario, de decir, ay, que las mujeres se la buscan, es que hay mujeres que de verdad provocan, pero que ella fue que se lo buscó. O sea, por Dios, la violencia de género no tiene ninguna justificación. No importa cómo la mujer vaya vestida, no importa cuántas parejas haya tenido, nada de eso importa, es un crimen. Y ninguna de esas condiciones son atenuantes. Sin embargo, todavía lamentablemente a nivel social se sigue justificando, y tú ver Stalin Montero, medios de comunicación, pero tú ver inclusive figuras que vienen del campo de ciencias de la salud justificándose todo esto, claro, me da a entender a mí que todavía nos falta avanzar mucho como sociedad, y eso es lamentable. Yo creo que eso es una línea que tienen que tomar en cuenta las instituciones estatales, pero también las de orden privado que tienen interés en este tema, como parte de las cosas, de las novedades que habría que comenzar a trabajar, desmontar esos imaginarios que justifican la violencia hacia las mujeres. Para mí es elemental, Stalin. Fundamental.
Y bueno, en otro capítulo también de las informaciones relevantes del fin de semana, murió el dramaturgo Iván García. Ay, qué pena, Iván sí. García fue un hombre sumamente comprometido, además de Ujú. destacado en el mundo de la dramaturgia dominicana, escritor, productor de teatro y un actor, un primerísimo actor de primera línea. De Iván, una de las epopeyas que no se conoce mucho es que en el conflicto de abril del 65, Milicen Uribe y amables televidentes, Iván formó parte, de hecho encabezó la comisión que entregó a las fuerzas de intervención norteamericanas, que entregó precisamente ese proceso de transición entre el presidente Camaño y lo que devino después como parte de este triunvirato. No solamente estamos hablando de un gran dramaturgo, estamos hablando de un patriota y de un dominicano de primera línea Ujú, que claro. estuvo siempre en primera fila al servicio de los mejores intereses y valores para este país. Sí, y don Iván García, que justamente el próximo mes de abril va a llegar ya a sus 87 años de vida, forma parte de esa camada de artistas que no son artistas porque sí, sino que también tienen un compromiso social y político bastante relevante. Don Iván, que tuvo una carrera bastante prolífera, interpretó a más de 200 personajes, logró a nivel nacional ser condecorado con el Gran Soberano. Lo ganó, me parece que fue en el 2015, si la memoria no me falla. Hay que decir, sus restos han estado siendo velados en la funeraria Blandino, y entonces ya posiblemente ya en el día de hoy reciba cristiana sepultura. Nuestro más sentido pésame a los familiares y compañeros también de labores de don Iván García. Así es, bueno, y cerrando el plano internacional, Sí, wow, cuántas se noticias. movió, sí, un lunes de lunes informativo, de Sí, verdad. algunas positivas, otras más negativas. La positiva es que el Papa ya finalmente fue dado de alta. Eso es muy relevante porque yo he venido insistiendo en que además de su importancia humana, el Papa tiene una importancia Y simbólica. política. De las pocas líderes progresistas abanderadas a favor de derechos humanos que queda en sectores que usualmente y casi siempre han estado en manos muy conservadoras. O sea, qué bueno que el Papa ya finalmente fue dado de alta y salió bastante activo porque su primer pronunciamiento fue condenando el reinicio de los bombardeos en Gaza. Qué bueno que el Papa está activo, Stalin Montero. Bueno, y precisamente en la Franja de Gaza, el principal, uno de los más grandes hospitales de esta zona fue bombardeado por Israel precisamente Ay, durante sí. una de las jornadas que no han sido interrumpidas desde la semana pasada cuando se retomó el fuego. Y es sumamente lamentable ver cómo se siguen violentando Claro. incluso todos los protocolos internacionales en materia de derechos humanos y que se supone Claro. que sirven como marco ético, si es que puede haber algún marco ético en medio de un proceso de guerra, de un conflicto bélico como este, pero sigue siendo eminentemente condenable el que se ataquen francos que tengan que ver directamente con Claro. las personas y la sociedad en este caso. Así es. Y bueno, ahora sí vamos a pausar porque tenemos nuestra entrevista en primer plano y la invitada llegó tempranito. Me encantó su puntualidad. Se trata de Viviana Ribeiro, quien es directora de Pro Dominicana. Y con ella tenemos una conversación bastante importante en relación a qué ha estado pasando en ese sector, Stalin Montero, un sector que es clave para la economía en términos particulares, pero para el país en términos generales. Entonces, una pausa muy, muy breve y regresamos con la directora de Pro Dominicana, Viviana Ribeiro.